del presidente Jimmy Carter. Jimmy Carter fue presidente en 1971 a 1981. ¿Ustedes no se acuerdan de J. Guzmán? Jimmy Carter. Jimmy Carter. Jimmy Carter. Fue presidente. El padre de Lina Carter. Fue el maravilla. Fue gobernador por el estado de Georgia, primero en 1970. Traigo a este presidente por dos cosas. Carter decidió recluirse en un home. Míralo ahí, el presidente Carter decidió voluntariamente refugiarse, ya pasar sus últimos días, porque está muy enfermo, en un home. ¿Qué es un home en Estados Unidos? Es una casa albergue de ancianos, donde tú tienes unos cuidados exquisitos. En el caso de Carter, lo van a cuidar de buenos enfermeros, tendrá su buena alimentación asegurada, tendrá una vigilancia de primer orden, una seguridad. Carter se refugia ahí para dar ya los últimos aletazos en la tierra, sus últimos días, según sus propias palabras. ¿Cuál es la importancia que tiene que hagamos un comentario a esta figura tan emblemática de los Estados Unidos? Porque él tiene una fundación que se llama la Fundación Carter, que cada vez que se haga un lío en América Latina en un proceso electoral, en los años 90, los gritos se oían en la fundación de él para que vinieran a arbitrar, para que vinieran a averiguar, para que vinieran a buscarle solución a los conflictos que se generaban en la Junta Central Electoral, porque históricamente estos países acuden normal a las urnas. El problema está en que no sabemos contar los votos. Cuando llega el momento de conteo de los votos, se arma una situación, se da un apagón o se daba un apagón, y entonces el que iba adelante antes del apagón aparecía de último ya, y decían, pero ¿y qué pasó? Si hubo un apagón, ¿cómo continuaron contando los votos? Entonces llamaban a esta fundación, y esta fundación en medio del lío con los militares, con los políticos, con los presidentes que no querían dejar el poder, finalmente se le buscaba una solución institucional a los procesos electorales. Bueno, pues el presidente Carter también era ingeniero nuclear. No sé si ustedes sabían eso. Sí. Y entonces fue el primero que se preocupó por devolver el canal de Panamá. No, él devolvió el canal de Panamá. En el tratado del canal de Panamá lo devolvió. El tratado Omar Torrijos Carter. Exactamente. De manera, para que se fijen de qué figura, qué dimensión tiene esta figura, pero también fue el primero que trabajó arduamente en la limitación de las armas estratégicas. Eso que Nelson Abreu leyó, de que ya Putin no reconoce ningún tratado de tipo nuclear firmado con los Estados Unidos. Ese fue un tratado que comenzó a germinar en 1977, en el periodo 1977-1981 del presidente Carter, que limita el uso de armas estratégicas y que luego se profundizó hasta culminar en el Tratado de Limitación de las Armas Nucleares. El presidente Carter también intervino en el conflicto árabe-israelí con el problema aquel de los acuerdos de Camp David. Y en esos acuerdos trató de armonizar, si no me equivoco, con Yasser Arafat, que por aquel entonces estaba vivo, con la OLP de Palestina. Sí, pero el acuerdo lo firmó al final Bill Clinton. Lo firmó al final. El sucesor del presidente Jimmy Carter, que buscó la reelección y fracasó, fue Ronald Reagan, que el sucesor. Pero recuérdate la jugada maestra que le hicieron a Jimmy Carter cuando intentaron rescatar de la embajada norteamericana en Irán a los llamados a los secuestrados, que fracasó, un rotundo fracaso de los equipos de avanzada de Estados Unidos, de las fuerzas especiales, en donde fue un desastre total. Exacto. Fíjate la dimensión en el momento que él gobernó, 1977, 1981, y hoy ya él se retira prácticamente de la vida pública y se refugia a vivir sus últimos días en un home. Un presidente de los Estados Unidos le llegan muchas situaciones difíciles.
Es difícil que tú pases por una presidencia de los Estados Unidos y no tengas que administrar una crisis, sea una crisis global como una crisis local. A Jimmy Carter le tocó manejar el problema árabe-israelí, le tocó limitar las armas estratégicas, le tocó devolver el canal de Panamá a Panamá, que es la principal fuente de sustentación. Entonces, todos esos acontecimientos le tocó a ese señor que hoy decide retirarse a un albergue, a un home, para pasar sus últimos días. Y pregunto, o sea, un político de la categoría, del nivel, ¿verdad?, de Jimmy Carter, que vaya a un home, como tú lo has señalado, ¿qué pasa ahí? O sea, la familia de él. Recuerden que Jimmy Carter es una persona no que se está preocupa por él. Que está teniendo ya lo que le llaman el Alzheimer, la enfermedad del olvido. Sí, pero yo lo que te digo es 96 años. Porque yo, mira, yo a un familiar mío, y más con todo lo que tiene Jimmy Carter, que lo tiene todo, en términos económicos, ¿verdad? Que la familia, porque eso que tú estás diciendo, Alejón, es como un hospicio de aquí. Claro. Es el hospicio de aquí. Exactamente. O sea, yo estoy pensando en el hospicio San Vicente de Paúl. Exactamente. Aquí. Exacto. Entonces, la familia, o sea, la familia, los hijos, los relacionados, o sea, ¿cómo permiten eso? O sea, mira qué sucede. ¿Cómo salir de él así? No. Mira qué pasa, Nelson. Recuérdate que la cultura norteamericana, los hijos abandonan el hogar a los 18 años. Por múltiples razones. Una de las más socorridas es el estudio. Pero también en el home, como ellos le llaman, es para brindarle servicios especializados. 24/7. 24 horas al día. Recuérdate que estamos hablando de un hombre que ya tiene 96 años, que los padecimientos de salud son muy crónicos. Claro, es una decisión de la familia o una decisión personal. Entonces, cada quien, en función de sus obligaciones, acude a ese requerimiento de ir voluntariamente a un home para que lo atiendan. Ahora, ¿cuál es la dificultad de Jimmy Carter? La figura, el nivel de la figura. Porque, a contrapelo de lo que se quiera, el servicio de seguridad, el servicio secreto de Estados Unidos, debe brindarle a él, en su condición de presidente. De expresidente. De presidente. Él fue dos veces. No, una sola vez. Una sola vez. Él no logró la reelección. Él no logró la reelección. Perdió de Ronald Reagan. Y no aspiró más. No aspiró más. Es que en Estados Unidos el presidente se le abre la puerta a una reelección inmediata. Si pierde, se le cerró. Por lo general. Se retiran. ¿Y Donald Trump? Donald Trump está aspirando también. Por lo general no vuelven. No vuelven. La limitación es el partido. Sí. Entonces, la limitación es el partido, no la constitución. No la constitución. La limitación es el partido. No. Porque oye, ¿qué pasa? Pero Donald Trump está en busca. Sí, Donald Trump está en busca. Pero oye, lo que estamos diciendo, que la limitación por lo general es el partido, que ahí operan una serie de amarres, una serie de vínculos, una serie de acuerdos para que alguien que perdió no vuelva otra vez a optar. Es que Donald Trump demostró, desde la presidencia demostró que él está por encima, que él no atiende a su partido ni nada. No. Y ahora está pasando lo mismo. Donald Trump, y parece que él no tiene oposición en el partido. No, él tiene oposición ahora. Pero no posiciones que tiene oposición que le fuerte. Puedan afectar. No, tiene oposición fuerte. Al extremo que el gobernador de Miami se considera una figura preponderante en el futuro del Partido Republicano. Y se cree también que pero las para acciones enfrentar la candidatura con Donald Trump, ahora. Y las acciones en justicia ganó con más de un 60%. De Donald Trump es una caja de situaciones legales a las que los abogados, el mismo Donald Trump tiene que comparecer. Donald Trump tiene hasta el momento más de 3.000 procesos abiertos. Sí, pero por eso el interés de él de volver a ser presidente de la República. Mira, nosotros somos un programa educativo, además de que damos noticias. Mira, lo que Nelson comenzó a hablar con relación a lo que aquí les decía de Jimmy Carter, que se ha decidido llevarse a un asilo, como nosotros decimos aquí. Mira, hay asilo, hay hogares de ancianos aquí en la República y en Santiago, que no solamente te cuidan mejor que en tu casa, tú sabías. El cuidado que te dan a tu padre, a tu viejito que ya está,
No es porque tú estés viejo y te abandonen. Hay lugares costosos, salen caros. Yo conozco personas de familia que han llevado a su padre a lugares de cuidado y hay que pagar. Las atenciones que hay ahí se pagan, señores. Se pagan. Mira, aquí yo me estoy refiriendo a otro aspecto. Al aspecto humano. Humano. Porque mi papá, mi mamá. Oye, pero yo en mi casa, yo le empleo todas las enfermeras y todos los enfermeros que quieran para que lo atiendan. Los recursos están disponibles. Pero Jimmy Carter. Por supuesto. Pero lo que señala también es Máximo. Se trata de un expresidente. En ese home tiene que haber vigilancia debe haber mayor especiales. cantidad de personal de seguridad que lo que lo van a atender. Exactamente. 24/7. Lo que yo digo es un aspecto humano, un aspecto, coño, mi papá, mi mamá. Yo no la puedo tener en mi casa. A yo le contrato, está bien, yo trabajo, yo no puedo estar 24 horas en la casa, pero yo tengo para emplearle, ¿verdad? Todo el personal que necesite para que me lo atiendan en mi casa. Y más una figura de esa dimensión. ¿Y por qué yo tengo que mandarlo a un bendito home? Porque ¿cuántas casas no tendrá Jimmy Carter y la familia que puede estar ahí? Tiene un... O sea, a ese aspecto que yo me refiero. Yo sé que los home, los asilos en Estados Unidos son completamente diferentes a los de aquí. Porque aquí hay muchas limitaciones, tú sabes. Y tienen que estar... Mira, por ejemplo, yo no conozco internamente, pero ese hospital San Vicente de Paul, ¿qué ha tenido que hacer? Inventarse cosas, ¿verdad?, para poder mantener esos viejitos que están ahí. Porque no es fácil. Hasta una lavandería montaron en la parte de atrás, Sí, pero por ahí, de la 27 de febrero. Independientemente de eso que tú señalas, que es muy positivo, dan unas atenciones de primera. El problema es la disponibilidad de espacio para la cantidad de personas que disponen. O sea, y tienen una demanda permanente. Y tienen también lo que le llaman un comité, un consejo. No, eso funciona como un reloj ¿Cómo suizo. se llama el que canta canciones mexicanas? Sí, el mariachi. El mariachi, el caballero. El mariachi, el caballero. Anualmente hace un espectáculo. Más de un espectáculo. Un espectáculo, claro. y es para buscar fondos. Claro. Y hay muchas empresas que hacen donaciones. Y las vallas que tú ves a tu alrededor del hospicio es precisamente para sustentar el hospicio. Porque es una etapa difícil de la vida, la ancianidad. Claro. Ahí es que se sabe a cómo tú terminaste, cuando tú miras hacia atrás, ¿verdad, Nelson Abreu? Así es. Entonces ahí estuvo. Vamos, antes del comentario de Máximo, Jonás, vamos a ver, tenemos ahí dos intervenciones del vocero de la policía aquí en Santiago, ¿verdad? Parece que se refiere a dos temas diferentes. Vamos a ver el primer informe de parte del vocero de la policía aquí en Santiago. 4 personas fueron detenidas mientras transitaban a bordo de un vehículo marca Gran Cherokee en el sector Barrio Libertad de esta ciudad de Santiago. A estas personas se le ocupó 3.120.000 pesos, un carnet de la Policía Nacional falso y 2 armas de fuego que portaban de manera ilegal. Estas personas fueron inmediatamente enviadas a lo que es la Fiscalía de Santiago. De igual manera, se apresaron 2 personas en el momento que sustraían gasoil a un tractor en el sector Rafael. Estas 2 personas se presentaron allí con varios garrafones para sustraer dicho gasoil. Llegaron a sacarlo, fueron apresados en flagrante delito. De igual manera, en ambos casos, fueron enviados a la Fiscalía de esta ciudad de Santiago. Traemos otra excusa, pero bien, allá estamos en el aire. Vamos con otra información de parte del vocero de la policía aquí en Santiago. Orden de arresto número 09956-2021 fue detenido John Jairo Cabrera Peralta, de 23 años de edad. Esta persona, quien en fecha 4 de septiembre de 2021 es último a Martín Joel Jiménez Luna en acto de Rafael. Esta persona detenida por la muerte de otro hombre por una calurosa discusión por unos animales que estaban sueltos en la zona. El detenido John será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Porque los John tan calientes. Los John tan calientes. Tan caliente, no. John es Vidal. No vino, pero bien. Hizo bien, porque todos los John no están calientes. John Vidal, ¿verdad? Sí. Está como escondido. John va camino al este.
tratando de que para allá no pronuncien la palabra John. John. Oh, vaya, yo. Bien, vamos a continuar con los comentarios. Ahora le corresponde a Máximo Zapata. Mira, hay un comentario que voy a hacer y es sobre los pronunciamientos hechos en el día de ayer ante la Duma, que es el Parlamento ruso de Vladimir Putin, donde expresaba en su discurso anual ante el Consejo de la Federación Rusa, con las dos cámaras reunidas de la Asamblea Federal, para informar sobre los principales caminos a seguir en política interior y exterior. En su intervención abordó temas de relevancia no solo para el pueblo ruso, sino para la comunidad internacional. El mensaje del mandatario presentó el documento político y legal de carácter programático que degrana las direcciones y estrategias del desarrollo de Rusia para el futuro cercano. Incluye disposiciones políticas, económicas, ideológicas como propuestas específicas en el campo de trabajo legislativo de ambas cámaras. Empezó el discurso declarando un mensaje que hoy llega en un momento difícil y crucial para Rusia, un momento de cambio fundamental en todo el mundo. Hace un año se tomó la decisión de llevar a cabo una operación militar especial para proteger a la población de nuestras tierras históricas, garantizar la seguridad de nuestro país y eliminar las amenazas del régimen neonazi de Kiev. Declaró que resolverá sus tareas paso a paso con cuidado y coherencia. Según el presidente, el propósito principal de Rusia en la arena mundial consiste en defender su propio hogar, al mismo tiempo que Occidente solo busca obtener dominio total a nivel internacional. Advirtió que Occidente pretende convertir el conflicto ucraniano en una confrontación global. Lo entendemos y respetamos adecuadamente, prometió, asegurando que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. Dentro de esas afirmaciones, el presidente ruso expresó que Estados Unidos y la OTAN están desplegando rápidamente sus bases militares y laboratorios biológicos secretos cerca de las fronteras de nuestro país en las maniobras que estaban estudiando el teatro de futuras hostilidades, preparando a un régimen de Kiev bajo su control y a una Ucrania esclavizada por ellos para una gran guerra. Rusia no está en guerra con el pueblo ucraniano, que se ha convertido en rehén del régimen de Kiev y de los amos occidentales que ha ocupado el país. El líder ruso señaló que nadie en Occidente tiene cuenta las víctimas humanas, ya que están en juego billones de dólares, así como los gobiernos occidentales utilizando a Ucrania como un ariete contra Rusia en el campo de entrenamiento. Las sanciones antirrusas han fracasado, según aseveró Putin. Contra Rusia no solo es un frente militar, sino también un frente económico. Sin embargo, no ha conseguido ni conseguirán nada. Esa es parte de la locución, o lo más relevante de la locución, del presidente ruso ante la Duma. Y vamos a hacer algunas puntualizaciones. Primero, el canciller chino de visita en Moscú fue a darle un espaldarazo al gobierno y al presidente Putin. Pero aún más, ¿por qué viene esa visita? Por algunos hechos relevantes que se estaban produciendo en Europa y que lo vamos a analizar. Lo primero fue la visita del presidente Biden a Polonia. El segundo elemento es lo que tiene que ver con la visita de Biden a Kiev, vía tren, que fue consensuada, atención Pizarra, fue consensuada con los rusos para que no dispararan o no hicieran bombardeos en medio de la visita del presidente Biden, como un gesto de buena voluntad para evitar cualquier conflicto o cualquier confabulación o cualquier duda sobre la visita de Biden. Se le dio un periodo de 10 horas para que él estuviese en Kiev y pudiese andar durante esas 10 horas, y después de salir, entonces ya estaba libre el camino para Rusia seguir sus operaciones. Otro elemento importante también fue la reunión
que sostuvo Joe Biden con los países que pertenecían al bloque socialista, llámese del Pacto de Varsovia, ratificándole su adhesión y su compromiso a resguardarlo y respaldarlo en cualquier situación de conflicto que se pudiera generar con Rusia. Si vemos el panorama, también el presidente ruso hacía afirmación, según lo que leíamos, de que no solamente se trataba de un conflicto económico ni militar, sino que habían otras implicaciones. ¿Esto por qué? Porque en esa misma conferencia entre la Duma, el presidente Putin acaba de anunciar que va a replegarse del Tratado de Armas Estratégicas. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Que el tratado vencía en el 26, el nuevo STARS, que se firmó en 2010. Sin embargo, al pasar esta situación y Rusia salir del tratado, los Estados Unidos se ven en peligro y toda Europa está alarmada porque le dan cancha abierta a Putin para utilizar cualquier estrategia que pudiese derivarse. En cambio... La pregunta, para darle un poco de sazón, echarle el orégano al chivo, exacto, que ya está hirviendo mucho. La pregunta es la siguiente. Hay la creencia, oye esto, Máximo, sí, de que si los chinos que están ahí, porque los chinos van y se sientan en la mesa y tienen unos viejitos que nomás hacen así con la cabeza y dicen que sí a todo. Y tú estás hablando, dando una conferencia, lo que sea, y ellos te dicen que sí. Muchos lo hacen porque durmiéndose que están, y tú no sabes si es de verdad que tú estás hablando bien, porque los chinos te engañan. Tienen una civilización de miles de años. Tú que eres de una isla, negro, vas a negociar con un chino, sabes que va forzado. Entonces, Blinken, que es el señor de los Estados Unidos, encargado de las relaciones exteriores, lo que se conoce el Departamento de Estado, lo que aquí llamamos el canciller, cree, de acuerdo a la rueda de prensa que está escuchando, que tiene los oídos muy abiertos, a él le preocupa que los chinos, Jay Guzmán, abran un túnel como los vietnamitas y de noche comiencen a pasar armas para Rusia por ahí. Y que esa arma moderna, esa tecnología moderna que los chinos tienen, que nadie sabe qué es lo que tienen, porque aquí yo recuerdo, por eso yo decía en una ocasión, que lo que hemos vivido en 2 siglos tenemos mucha información en la cabeza. En 1980, por ahí los 80, se habló de que los Estados Unidos tenían la guerra de las estrellas, le llaman, Star Wars. Unos escudos que iba a colocar en Europa para defenderse de cualquier arma que tratara a través de cayeron los territorios que forman parte de la OTAN. Bueno, y Rusia hizo un despliegue grandísimo y después se descubrió que los tanques de guerra que caminaban, los cohetes, los misiles y todo eran hechos de cartón. Eran hechos de cartón. Y que los rusos prepararon un desfile gigantesco. Engaño. Y cuando le tiraron fotografía a todo eso, salieron asustados todo el mundo. Y resulta que era todo un armamentismo inventado. Blinken, este señor que es de los Estados Unidos, que yo lo conozco muy bien, porque le doy seguimiento todos los días, le preocupa que los chinos, que tienen el mismo problema con Taiwán ahí, y que todos los días amanece un tipo con unos binoculares viendo para Taiwán, se levantaron, ya prepararon el desayuno. Mira, ahí no hay café en esa casa, todos lo saben, porque lo están espiando, porque quieren engullirse a Taiwán y que forme parte del territorio continental. Si no, mira para arriba, que hay unos globos arriba. Están preocupados por la decisión que pueda tomar China, porque los chinos, los rusos, los indios, el otro es Pakistán, iraní, Sudáfrica, los iraníes, están tratando de inventarse un papel de moneda diferente para sacar a Estados Unidos. Y si hoy los analistas a nivel global creen, oye bien, porque ayer le pusimos ahí lo que se dijo. Yo he estado en las Naciones Unidas, yo personalmente he estado en Naciones Unidas, y cuando yo vi lo que era las Naciones Unidas, el tipo de cosas que se hablan ahí, no puede estar el mundo. Sí. Aquí el que va a Naciones Unidas se entera de los chismes del mundo entero, porque tú te juntas con la gente de El Salvador,
que están allá tratando el principal tema de darle unos golpes a cualquiera. Lo en Cuba, que no tienen comida. En Nicaragua, que tienen problemas con Ortega. En República Dominicana, que hay una ley de trata. Ellos saben todo ahí. Y en cada rinconcito hay uno Y que saben que Félix Bautista retiró el proyecto. Y saben que Félix Bautista retiró el proyecto. Todo se sabe ahí. Porque ahí te ponen un buffet para que tú no salgas. ¿Cómo es? Un buffet gigantesco. Que en la segunda mesa allí en el plato no te cabe más. Porque esa es la ciudad de la abundancia. Pero ahí no se come arroz, habichuelas. No, nada de eso. No. Marisco, mucha ensalada. Y entonces todo a una estructura para que tú no salgas. Bueno vino. Y una copa de vino grande, ampliada. No, porque tú ves los vasitos de café de pequeño, aquí una tacita de café, que tú vas a una casa y buscan. Eso porque aquí se inventaron la sociedad de la limitación. Un sobre, hizo café Santo Domingo, un sobre. Un sobrecito. Un sobrecito. Entonces cuando tú vas allá, 4 tacitas, la llenan. Allá el tarro de café tú no te lo bebes, es de ese tamaño. Un café para que tú te jodas. Entonces esa sociedad se cree que los americanos ya no están conformes con eso, con los países que forman parte de la OTAN, sino que quieren el mundo entero. Se cree que Estados Unidos está ocultando una cosa grande, algo grande, que está sucediendo en términos económicos en su país, y que se ha inventado esa cortina de humo, le ha tirado esa guerra al mundo, para ellos resolver una cuestión interna que tienen. Te voy a decir cuál y se han generado todos los tipos de teorías de la conspiración en ese tema, y los chinos no logran ver todavía. ¿Y qué es lo que esta gente quiere? ¿Y qué será? Le mandaron unos globos. Porque ¿qué busca un presidente de los Estados Unidos en un lugar, en una zona de guerra? No, y sobre todo de sorpresa que llegó. Y un señor que cuando dicen vámonos, él cree que se para de la silla, por la edad que tiene también. Tú dices vámonos, él se para y dice, ¿para dónde que vamos? Y no es a él que le están diciendo vámonos, es a él que está al lado que le están diciendo que no vamos. Entonces, una sociedad así. Me falta respeto al presidente de Estados Unidos. No, eso es una cuestión que está sucediendo. Cuidado que a ti te están chequeando. Una bicicleta. A ti te están vigilando también. Se cayó de una bicicleta, ¿sí o no? Pero esto lo está viendo el mundo. Y tiene unos agarres raros ahí también. Entonces, todas esas cosas tú las ves y dicen acá. Pero lo que Putin dice, yo tengo una crisis aquí. Porque ahí sale diciendo, Nelson leyó ahorita ahí, que él dice que la economía rusa ha resistido como no se le esperaba. Sí. O sea que tú gastas. Y lo segundo que yo creo, que Rusia tiene tantos vagos que se levantan a hacer nada, que están en esa guerra. Camine usted, recoja, monte aquí, vamos a enseñarle a tirar. Porque si se está hablando de una confrontación global y los protagonistas de esa confrontación global son China, Rusia, India y todo ese grupo, no es verdad que esos rusos que están ahí no lo están llamando un callao en la madrugada. Levántate. Déjame decirte, tú vas a hacer servicio militar obligatorio. Déjame decirte a ti qué está pasando. Mira, yo estuve leyendo hace unos días la confrontación real que existe entre Europa, Estados Unidos, Rusia, China, la India. Mira cuál es el problema principal. Europa, cuando comenzó la intervención ucraniana, no estaba preparada para esa intervención. Europa nunca ha estado preparada para nada. No, oye, perdón, porque tengo que aportarte y decirte cosas. ¿Cuál fue el país que más aportó a la pandemia? ¿Cuál fue la región que asustó a la humanidad? Europa. Con la cuestión del virus. ¿Quiénes fue? Unos viejos que estaban en Italia, que ya tenían la nariz hasta torcida, cacarrañosa, que iban todos los días al médico, tenían los médicos locos. Cuando llegó el COVID, se lo llevó en la primera ola. ¿Cómo la vaina? Sí, una primera ola. Después volteo era que lo sacaban de Italia. Y todo el mundo, tenían los médicos locos. Los italianos. Se amanecían ahí, en consulta. Iban, pero que ya yo te vi ayer. Otra vez vamos a verlo. Todo eso se fueron en la primera ola. Y Europa, que nunca ha estado preparada para depender. ¿Desde cuándo ustedes han oído mencionar que Europa depende del gas ruso? Que depende de combustibles rusos, que depende de la energía rusa. Y viven hablando de una transformación energética de qué. Ahora se han encontrado, yo lo vi a Pedro Sánchez en el Parlamento dando la comparecencia y dice, uno le dijo, mira Pedro, nosotros no estamos preparados ni para prender lámparas ya. Busquen las humeadoras que se usaban aquí, las humeadoras, porque no están preparados en términos de nada para hacer una transformación. Los europeos se están cayendo a pedazos. Y Estados Unidos, que sabe eso, dicen acá. Para nosotros mantener este imperio que se llama la OTAN, nosotros nos vamos a buscar todos los arsenales que quedan disponibles y vamos a tirarlo en Ucrania a ver qué pasa. ¿Qué busca la pregunta de nuevo? Joe Biden metido en Ucrania, amigos televidentes, ahí en Buenos Aires, que no se despegan viendo lo que nosotros decimos aquí todos los días. Eso es un problema que está sucediendo ahora mismo
esa situación de que no se sabe con exactitud cuál es lo que está envolviendo el hilo, el bollo que tiene Estados Unidos envuelto, de cómo va a abordar esa crisis. Por eso que Guterres dice, Nelson, y yo le mencionaba a las Naciones Unidas, porque él dijo en el tuit que nos puso el señor que salió de la ballena, Jonás, de que a la vista se ve un conflicto como nunca se había visto a lo largo de la historia. Déjame explicarte ahora. Mira cuál es la situación que se está dando. Lo primero es que Putin se preparó durante 10 años para esa guerra. Segundo, mientras todo el mundo estaba apostando porque si le cerraban a Rusia la venta de combustible, gas y petróleo y carbón, iba a colapsar inmediatamente la economía. ¿Qué hizo Putin? Comenzó a construir 3 gasoductos, 2 a China y 1 a Turquía. Pero también compró o cambió de bandera para evitar las sanciones de más de 100 buques petroleros de alto calado que están llevando petróleo a la India para convertirlo en gasolina y venderlo a toda Europa. Además de todo esto, recuérdate que la humanidad depende en gran medida de la cantidad de alimentos que produce Rusia, de la cantidad de fertilizantes que produce Rusia, de la cantidad de elementos de tierras raras que produce Rusia, del titanio, y así un sinnúmero de elementos que conforman esa variable de la economía que sustentan el mundo. Pero hay otro problema. Esa agrupación de los países del BRICS que han comenzado a negociar lo que era antes del año 2000, Estados Unidos representaba más del 80% de las transacciones en dólares que se realizaban en dólares. Pero ¿qué ha venido a acontecer? Que China tiene comercio con 160 países del mundo, generalmente superávit de ellos contra los otros países, superávit. ¿En qué hay que pagarle a los chinos? En yuan. ¿En qué hay que pagarle a los rusos? En rublo. ¿En qué hay que pagarle a los indios? No es en dólares ni en euros, es la moneda de la India. ¿Qué ha gravitado en eso? En que ellos se han unido, comenzando por el Banco de Taiwán, de Hong Kong, para crear una moneda que sustituya el dólar en el comercio internacional. Pero ya eso es un tema no, que pero es espérate, un cliché. Lo que pero dice, espérate, déjame terminar. Para ayudarte a ti, que te voy a dar un salto de garrocha con esto que te voy a decir. Dime. Hay un pensador norteamericano que se llama Jeremy Rifkin. ¿Tú sabes lo que dice? Que la era del progreso de la humanidad acabó. Que todo aquel como Nelson que anda buscando con unos binoculares modernos, grandotes, de lentes grandes, que los lentes de Nelson parecen una lata, buscando dinero para echar para adelante, que la era del progreso, de tu progresar, acabó. Que lo que sigue es una etapa de resiliencia. O sea, lo que sigue es una etapa que si tú tienes estas 2 cosas que son tuyas, tu capacidad como administrador, como conductor, es retener las 2 Y y no perder una de las 2. Exactamente. Pero no puede pretender sumar 2 más, porque eso no existen las condiciones financieras, por lo que está pasando con la tasa de interés, no existen las condiciones del clima económico para tú echar para adelante. Pero es que estamos de acuerdo en esa parte, pero quienes han propiciado todo este malestar económico, no solamente en Europa, en América, en el mundo, son precisamente los norteamericanos, porque cuando pusieron el tope al petróleo ruso de $60, ellos pretendían de que solamente a ese precio le iban a comprar. ¿Y qué ha pasado? Que los rusos le paralizaron la venta de petróleo a ellos, y quienes han colapsado de toda Europa, que hoy, para concluir, tiene déficit de energía, tiene déficit en la producción alimentaria, tiene déficit en la producción industrial. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Que se está llevando las grandes empresas y las grandes fábricas para Texas con el objeto de brindarles mayores beneficios. Pero hay un elemento esencial que tú y yo lo hemos compartido muchas veces, que es el 2% del presupuesto de armamentos del Producto Interno Bruto de todos esos 30 países que conforman la OTAN.
Bien. Imagínate tú lo que significa que 30 países estén aportando el 2% del presupuesto militar. ¿A quién le van a comprar las armas? ¿O por qué andaban aquí buscando armas rusas en Colombia y en Brasil? Lula le dijo, nosotros apostamos por la paz. Y cuando fueron a Colombia le dijeron, nosotros preferimos declararla en obsolescencia y no utilizarlas. Porque lo que le están dando en armamentos a Ucrania son los proyectiles rusos desfasados que realmente no representan gran cosa. Entonces, esa situación que presentamos, que se está dando hoy con el apoyo de China, fíjate que ayer mencionábamos. Pero si a ti te preguntara, me dice que le pregunte a Zapata, me dice una persona ahí. Pregúntale a Zapata que en qué momento, que en qué etapa de la guerra estamos, que qué es lo que se ve en la guerra, que cuál es el curso que eso va a seguir. El curso, ¿tú sabes cuál es el curso? Que pretendieron arruinar a Rusia en un año y ha resultado que Rusia se ha mantenido. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que si sigue eso, como tú especificabas ayer, sin salir el grano del puerto de Mariupol o de Odessa específicamente, ¿qué va a pasar con la economía ucraniana? ¿O qué va a pasar con la hambruna en África a mediano plazo? ¿Qué va a pasar en América con los commodities? Van a aumentar. Ahora, va a ser insostenible el nivel de inflación que se está generando y que se va a generar porque nadie va a producir lo suficiente para cubrir esos déficits. ¿Qué va a pasar en República Dominicana? Aunque estamos alejados aparentemente del conflicto, que la inflación seguirá. Y lo que está produciendo el gobierno, independientemente de lo bueno o de lo maravilloso que pueda hacer, no va a ser suficiente porque esas alzas en determinado momento se está tragando de manera como voraz el sueldo de los empleados. ¿Está en peligro la reelección del presidente Luis Abinader entonces? Yo no quisiera afirmarlo, pero es un elemento preocupante. Bueno, vamos entonces después de esas informaciones importantes, análisis de la guerra de Ucrania, Rusia. Independientemente de lo que Máximo expresa, yo no estoy de acuerdo con el último criterio que él expresó. Yo viéndolo desde lejos, no soy un conocedor de políticas internacionales, pero usted le pregunta a cualquier ciudadano del mundo, ¿por qué esa guerra ha permanecido durante un año que tiene? Y un año y 2 días. Un año ahora. Un año. El 24, le faltan 2 días para que le prendan una vela. Un desconocedor como yo decía, bueno, pero una guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia lo va a acabar en 2 horas. Se va a llevar a Ucrania en 2 horas. Y vamos para un año. Hubo un militar que le dijo, deja la sopa en la mesa que yo vuelvo ahora. Que esto es de media hora. Exacto, exacto. Mira qué sucede. La sopa No, tú me puedes decir, tú me puedes alegar, no, pero espérate, que no es Ucrania, es Estados Unidos. Unos aliados. No, espérate, Nelson. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Inclusive, perdón, ese discurso de Putin de hoy fue, o ayer. Ayer. Para mí, yo observé algunas imágenes y yo vi a un Putin en la expresión. Preocupado. No, derrotado. Mira. O sea, en la expresión, no es lo que él decía. Mira, Nelson. En la expresión, yo veía a un Putin derrotado. Sí, pero déjame apuntarte algunas cosas. Mira, primero. Lo que pasa es que Máximo es ruso. Yo no soy pro-ruso. Como Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez todos los días aquí, en este programa, era en defensa de Putin. Putin. Mira qué sucede, Nelson. Vamos por partes. Los guerrilleros los que están peleando, están diciéndole que le suministren municiones que no tienen. Mira qué es lo que pasa. ¿Pero cuál? ¿Los rusos? Cuando comenzó, los rusos. Cuando comenzó el ataque, cuando comenzó la invasión rusa, Rusia solamente dominaba Crimea y el Donbass. Hoy tienen el 30% del territorio ucraniano. En manos rusas. En manos rusas. Y le han dado, o sea, han captado, han posibilitado que dominen el Mar de Azov. Pero también dominan gran parte del Mar Negro. ¿Qué importancia tiene eso? Que están cercando a Ucrania para la salida por mar de todos esos silos que tú mencionaste ayer,
va a ser imposible sacarlo. O sea, no están sacando los granos. Entonces, hay otro problema. Ucrania, no estamos diciendo que son Santiago y La Vega. Ucrania es un país de muchos millones de kilómetros cuadrados, con una población de cerca de 45 millones de personas, además del poderío militar que tenía, súmale ese poderío militar que le ha sumado. Lo que tú estás diciendo países... es una justificación de fracaso de Rusia. No. Evidentemente que sí. ¿Cuánto duró Estados Unidos para dominar? Ruso. Pero oye, con la potencia que es Rusia, yo pensaba que Rusia iba a acabar a Ucrania en una hora. Es verdad. Tiene un año. Te tengo un dato histórico. Oye, como dice Máximo, no, ahora tienen el 30% en un año. Sí, pero oye, tienen el 30%, tienen que esperar 3 años más. No, pero espérate, escúchame. Ajá. ¿Cuánto duró Estados Unidos en Afganistán? 20 años. ¿Dominó Estados Unidos a Afganistán? No. Entonces olvídate que Rusia no va a gobernar a Ucrania. Olvídate de esa vaina. Se metió en Irán y no hizo lo mismo. Vamos a pasar al patio entonces. Miren, vamos al patio. Miren, Máximo y Jay y Aquiles. A mí me preocupa lo que está pasando con Miriam Germán. Te voy a mencionar algunos signos que yo he visto. Señales. Señales. Perfecto. Una señal fue, ustedes recuerdan, la carta pública aquella que mandó. ¿Qué tiró? No. Fue Sí, una anterior, espérate, no. Una anterior, donde ella le dijo a los fiscales, miren, señores, tengan cuidado con la solicitud esa de prisión preventiva. Lo que nosotros hemos predicado por muchos años. Que aquí el Ministerio Público se cree que metiendo gente presa son buenos ministerios públicos, son buenos fiscales. Y eso es prisión y prisión. Caso mínimo, Caso mínimo, sencillo, no, prisión preventiva. Tú ves las solicitudes que hace el Ministerio Público y de 100 solicitudes de medida cautelar, 101 son prisión preventiva. Todas. Prisión preventiva. Todas. Entonces ella le hace la advertencia a los fiscales y le dice, señores, espérense. Esto no es un festival de prisión y enabole el principio constitucional de que la prisión es la excepción y no la regla. Por eso es lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Pero ella como procuradora le llama la atención a los fiscales, pero en la práctica no le han hecho caso. Los fiscales siguen pidiendo prisión y prisión por todos los hechos. Bien. Después de eso, Miriam hace una carta pública y reprende, sin mencionarla, a Jenny Berenice y a Camacho. Y le dice, ven acá, pero ustedes no pueden estar discutiendo con los jueces y diciendo que los jueces son unos disparatosos y que ustedes son los que saben, que ellos qué. Para eso está la vía recursiva. Le dice Miriam a los subalternos de ella, ¿tú ves? Pero después de eso, Miriam hoy escribe lo siguiente. Miriam Germán advierte a los miembros del Ministerio Público, pero son tus subalternos ellos son tus subalternos, sobre sanciones por ofensa a superiores jerárquicos. ¿Quién es la superior jerárquico del Ministerio Público? Ella. Es ella. Eso me aculpa. ¿Un mea culpa? Me están irrespetando a mí. Y yo digo que es Jenny, Wilson Camacho y ese grupito. Pero, ustedes ven que Jenny, yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Bajo. En los últimos casos ella no aparece. Ni Wilson Camacho tampoco. ¿No están hablando? No están hablando, pero tienen su malestar. Por eso ella dice, y saca esto ahora. Y le saca de la ley 133-11, sí, que es la ley del Ministerio Público. Claro. Y le dice, mire señores, pero espérense, tú sabes que esa ley, mira, que ella no lo dice aquí, pero yo lo voy a decir. En el artículo, desde el artículo 89, esa ley establece la falta disciplinaria. Pero hay falta disciplinaria, una amonestación verbal. No se trata esto de una amonestación verbal, parece que ella lo ha hecho. Pero después de eso viene la amonestación escrita. Parece que ella lo ha hecho. Recurrió a ella. Sí, lo ha hecho, pero no le han hecho caso. Ha ido agotando. La están irrespetando. Ella ha ido agotando el proceso. Sí, eso deduzco yo. Y entonces el artículo 91 ya habla de las faltas graves, que es el que ella enarbola en este momento. Y le dice, miren, el numeral 2 de ese artículo, faltas graves, a los fiscales dice, son faltas graves que dan lugar
a suspensión desde 30 hasta 90 días sin disfrute de sueldo. Y le dice en el numeral 2, dice, tratar reiteradamente, oigan esto, porque es que hay que buscar el fondo, no esta vainita, de que Miriam, que está, es lo que está pasando ahí adentro. Entonces dice el numeral 2, es una falta grave tratar reiteradamente de forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada, ofensiva a los superiores jerárquicos, a los subalternos, inclusive al público. Y le advierte y le dice, ustedes pueden ser suspendidos desde 30 hasta 90 días sin disfrute de sueldo. ¿A quién le está diciendo Miriam eso? ¿Por qué Miriam filtra eso a los medios de comunicación? Es un fiscalito de allá, de Dajabón, que está respetando a los jerárquicos. No, ahí hay una situación grave interna. Y que yo digo que es ella, Miriam, con Janie, con Camacho y con ese círculo, que ellos dos comandan ahí adentro. Porque Miriam también es culpable. Es que Miriam le permitió desde el principio que ellos sean los procuradores generales de la República en la práctica. Ustedes han visto a Miriam Germán como procuradora general de la República referirse ella a uno de estos casos, a un caso llamativo o no llamativo. Mira, mañana, a propósito, señores, mañana se va a conocer la medida cautelar, la medida de coerción al cabo de la policía que mató a Donelly Joel Martínez Tejada, el niño que fue muerto por el policía de 11 años, ¿verdad? Un niño de 11 años en el carnaval. Se aplazó la audiencia anterior para mañana a las 9 de la mañana. Señores, cuando nosotros fuimos a conocer la audiencia anterior, hubo que esperar el tribunal, los fiscales no subieron hasta que no llegó el fiscal titular, Osvaldo Bonilla. Él subió a la audiencia. Sí, pero es que él tiene el mismo estilo de Janie Berenice. Pues un protagonismo innecesario. Inclusive, óyeme, habían dos fiscales y él llamó, no suban hasta que yo no llegue. Porque es un protagonismo. Entonces populismo. Vino, oye, quisiera que tú veas, fue una ceremonia, este hombre entrando, o sea, saliendo de su despacho, entonces toda la prensa ahí, ¿verdad? Y él así, o sea, caminando como un príncipe, ¿verdad? Él lo que estaba buscando era hegemonía. Ese pequeño momento. Sí, exacto, el momento de gloria. Los 15 segundos de y no fama. será Nelson Abreu, pregunto yo aquí como un amigo, sí, como un leguleyo en el tema, de que al aproximarse el 27, una fecha en la que se pueden aparecer varios decretos movilizando gente, se esté creando una atmósfera de hacer cambios en el Ministerio Público. Yo te voy a responder por lo que dijo la propia Miriam. Si me dejan, No vale. yo me quedo hasta el 24. Sí, Lo dijo ella. Si me dejan, ya. yo Se rumoran en el 24 y yo salgo. Si la dejan. Si la o sea, dejan. ella sabe que se que rumoran persiste eso, ¿no? Que persiste Ahora eso. yo te voy a decirte una cosa. Ahora, si la quitan ahí y ponen a Janie, yo no Bueno. sé, yo no sé. ¿Qué será No de- sería como ustedes ven ese mensaje. Mira, yo te voy a decir algo. Yo entiendo. Porque hay una atmósfera de cambio. Sí, claro. Pero Hay una atmósfera de Sí, sí, cambio. pero- ¿Ustedes creen que el presidente va? Ese no es el estilo del presidente. No, No, ese es no el es el estilo del estilo, pero el presidente. Pero presidente mira, ya mañana, desde que comparezca, usted dijo que en ese trayecto de la casa al Congreso, Sí. las aceras, Sí. la segunda planta, Sí. los barcones, Sí, es 4 años más. 4 los años más. megáfonos que hayan disponibles, Sí, 4 años solamente se van a escuchar a los unífonos 4 años más. Y dentro del Congreso, ustedes lo verán. Sí, pero- ustedes lo verán Los eso. coriferos. La solemnidad se va a romper el lunes. Exacto. Lo estoy diciendo yo. pidiendo Recuérdense. al líder que acepte buscar la Sí, segunda. pero mira. ¿A quién? ¿A quién? Al líder. Al líder. Sí, pero mira una situación que hay ahí, independientemente de eso. Si el presidente osa quitar en este momento a Miriam Germán, que es la funcionaria que mayor valoración tiene del gobierno, podría estar propiciando
un ambiente de tensión a lo interno del gobierno. ¿Por qué? Porque independientemente de lo bueno de la mala gestión que haya tenido Miriam Germán, hay que reconocerle que se ha manejado con prudencia, en deprimento de lo que hacían Jenny y Camacho en principio, que iban a los medios todos los días. El hecho de que Bonilla vaya con esta parafernaria de cámaras encima de él a subir a una simple medida de coerción, que por el razonamiento mínimo de un abogado sabe que lo iban a dejar preso por la presión social al policía, o lo van a dejar preso por la presión social que existe en Santiago, era innecesario que él subiera, porque todos los elementos que se configuran en una medida de coerción, y tú y yo lo conocemos bastante bien, cualquier abogado de primer año subía y nada más le decía: magistrado, dado los hechos, la sociedad se siente agraviada con que ese señor esté en la calle. Además, los presupuestos que él tiene no son suficientes. ¿Qué presupuesto puede presentar un cabo de la policía que le sustente, que le digan a la jueza que le dé libertad? Porque también hay otra confusión. Aquí el 87% de los casos que llegan a fiscalía, de cada 100 casos que llegan a fiscalía, 87 llegan a juicio, por lo que tú decías. Un caso simple, una riña con una herida de 3 días, lo someten. Entonces, llevan a una persona a medida de coerción que la mayoría de los pobres no califican para salir. Lo llevan y lo meten 3 meses preso. Pero el Estado está cargando con esa carga innecesaria. El 87% de los casos son llevados a juicio. Eso reafirma lo que tú dices, que los fiscales solamente piden prisión. Y debido a la configuración que tiene lo que es la medida de coerción, la mayor parte de los jueces no dan libertad. No dan libertad. Entonces, lo que estamos creando un cuello de botella a lo interno de las cárceles dominicanas por esa falla cuando la Constitución y las leyes dicen que la prisión es la excepción. Porque hay 6 medidas adicionales que ellos pueden tomarla perfectamente y usted seguir su proceso de donde usted quiera. Porque hay procesos, y tú y yo estamos contestos en eso, que no amerita que la persona esté presa. Tú sabes que hay procesos civiles de estafa entre personas que lo asume el Ministerio Público, que esa persona no tiene necesidad de ir preso. ¿Y qué tipo de cohesión van a pedir en contra de Cocotico, ¿qué se llama? Es que el Ministerio Público lo único que pide es un año. Es prisión. Le van a someter a 1 año. Mira, y van a declarar el caso complejo. Mira, yo voy a hacer una pregunta a ustedes dos, que son abogados los dos, no conozco mucho de la materia, pero ustedes dos que conocen estos casos, ¿cuántos años tú que puede llevarle a Cocotico y al otro, y a John Kelly? ¿Cuántos son 2 casos diferentes? Oye, pero son los 2 casos que la sociedad está involucrada. No, la sociedad los medios se han involucrado. Los medios han creado un carnaval de 2 casos, porque han pasado otros casos similares. Sí, hay casos, pero es que en estos 2 casos específicamente, los 2 que pasaron la semana pasada, son casos que la sociedad se ha involucrado. Pero hay un caso de un abogado que no lo han montado por ningún lado. ¿Y por qué? Esa es buena pregunta. Sí, vamos a hablar también de ese. Pero Nelson, ¿qué tú crees que puede llevarle tanto a Cocotico como a John? ¿Cuántos años podrían entrarle en prisión, dictarle en prisión a casos como estos? Mira, ustedes saben que yo soy abogado, ¿verdad? Yo soy abogado de la víctima. Yo soy abogado de la víctima. Habla no, pero lo que pregunta, lo que pregunta es un asunto de derecho, o sea, que eso lo podemos abordar. En el caso de Alejandro, ¿verdad? De la Cruz, el cabo de la policía, hasta ahora la calificación jurídica que le ha otorgado provisionalmente el Ministerio Público es homicidio involuntario. No, voluntario. Voluntario, no involuntario. Uno involuntario y otro involuntario. No. En el caso del cabo, que mató al niño, ¿verdad? La calificación jurídica
provisional es homicidio voluntario, no involuntario, voluntario. Recuerden que yo soy abogado del caso, entonces yo tengo todo, yo tengo la medida, yo tengo todo, ¿verdad? Entonces es homicidio voluntario. Si él llegase en un juicio, ¿verdad? Por ejemplo, en la audiencia preliminar ante el juez, y el juez acoge esa calificación jurídica, porque por eso es provisional todavía. Los abogados de él y él pueden proponer otra, ellos lo van a proponer, van a decir que es un homicidio involuntario, porque dependiendo cual que sea que acoge, exacto, prueba, va a ser la pena, la sanción, ¿verdad? Entonces, en el que él está provisionalmente en la calificación jurídica como homicidio voluntario, la pena es de reclusión mayor, y entonces la condena, la sanción es de 3 a 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser menos de 3, pero no puede ser mayor a 20. Pero puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 19 y hasta 20. Dependiendo de las circunstancias. Y las pruebas. Los elementos constitutivos y todo eso que se van a dilucidar en un juicio de fondo. Sí. En el caso de John Kelly. De AJ o John, ¿qué se llama? Yo no me confundo. Es John. Es John Kelly. Yo ve que era Jay Kelly. Dígale. Es John. Es John. John Kelly. Él es Jay Guzmán, entonces. Es Jay Guzmán. Igual que el anuncio de Barceló. James. Sí. James Kelly, sí. Entonces, en el caso del profesor, hasta ahora provisionalmente, ¿verdad? Provisionalmente, la calificación que se le ha dado es de violencia sexual, que supuestamente, ¿verdad? Él sostuvo de una manera violenta relaciones sexuales con esta menor. Entonces, él puede ser condenado hasta 10 años, de 3 hasta 10 años de prisión, en el caso de él, del profesor. Pero esas son calificaciones jurídicas provisionales. Hay que ver la que los tribunales van a escoger finalmente. La que sopesan los tribunales. Deben tener mucho cuidado con lo que hagan, porque la sociedad está... El problema oye, mira que lo que sucede. La sociedad puede y quiero explicarlo. Una cosa es el andamiaje de todos los medios. Yo he visto personas haciendo opinión pública que no analizan las cosas como Nelson lo ha manifestado de manera objetiva, sino que comienzan a emitir juicios de valor sin conocer el expediente. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú tienes que entender que quien va a dilucidar todo ese entramado y lo va a poner lo más llano posible es un tercer imparcial, que es el juez. Tú tienes que llevarle al juez, por ejemplo, en el caso de la violación, si realmente hubo violación, si realmente hubo penetración, si los elementos constitutivos de todas esas circunstancias se configuran. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo aquel? Entonces, toda esa información, el juez la va a valorar y le va a decir, esa prueba que tú me estás aportando no tiene calidad, sácala. Eso no ha llegado todavía. Ese momento no ha llegado. Entonces, nosotros no podemos hacer una valoración cuando todavía no se ha presentado absolutamente nada. Por ejemplo, el mismo caso que Nelson defiende. Todavía no se han presentado la prueba. La medida de coerción es si el policía se garantiza que él se va a presentar. ¿Qué dice el Ministerio Público? No, de la única forma que él se va a presentar ante el tribunal es trayéndolo de prisión al tribunal. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tú no tienes los arraigos suficientes económicos para tú decir que te avale que tú vengas al juicio. Se puede sustraer del proceso. Se puede sustraer del proceso. Entonces, hasta que todo eso no pase, que es una primera etapa que no tiene nada que ver ni con prueba, ni con el delito. Pero a John Kelly, con ese año que le pusieron a John Kelly, lo están protegiendo. Sí. Porque a veces el juez dice, sí, yo no puedo, en un caso mediático, como dicen ustedes, claro, que están todos los días en los medios. En los medios, y hay 300 canales hablando de lo mismo, porque no hay tema. Claro. Ellos no miran ese tema de los rusos como lo miramos nosotros. Entonces, cuando aparecen esa cosita, esos flycitos a queche, ya ellos tienen 3 programas hechos.
Claro. Entonces, esos programas, él, si lo sueltan, Se no convierte puede en- regresar a la comunidad. No. Es mejor tenerlo seguro. Pero Tú sabes, una que, pregunta, tú sabes Máximo. que un elemento que toman en cuenta los jueces, bueno, ya lo dijo Máximo, la presión social, Lo que estamos el diciendo. cuidado a la sociedad, el mensaje a la sociedad. Sí. Pero inclusive en casos como ese, los jueces, Se cuidan. lo he vivido yo, Se cuidan. los jueces también dicen, no, pero ven acá, lo que tú estás manifestando ahora, pero este cabo no puede estar suelto. No. Porque si yo lo suelto, hasta la vida de él corre peligro ahora, Corre estando peligro. en la calle. Claro, Es claro. mejor que lo dejemos trancado. Claro. ¿Verdad? No, y nosotros- Para preservarle la vida a él, porque hay una cosa. La presión La- de otras personas la- pudiesen la- coger la justicia por sí mismo, por sus Exactamente. propias ¿no? manos. Hasta para protegerle la vida, que es el derecho fundamental por excelencia, es la vida. Sí, Claro. claro. La vida, porque si tú no tienes vida, Ya. ¿qué otro derecho tú Todo tienes? terminó ya. Todo terminó. Cuando Entonces, termina el principal derecho fundamental es el derecho a la vida. Y así lo establece la Constitución en el artículo 37. Pues entonces, hay casos en que no queda La remedio. vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Según la Ya eso lo Constitución. discutimos Según la aquí. Constitución, Esa materia- artículo 37. Esa materia la discutimos aquí. ¿Ya la discutimos? Ah, bueno. La discutimos aquí. Entonces te dictan el año, hasta el año, no te pasa el año, no te pueden dictar sentencia. No, No, espérate, no, te bajan El a año juicio. es No, para no, que el no. Ministerio Público No. presente Evalúe. la acusación, Sí. presente la acusación, haga su investigación tranquilo. Y después tú vas a una preparatoria, que es donde tú llevas toda la prueba y dices al juez, mire, nosotros lo estamos acusando de tal delito y aquí están las pruebas. Mira, mire Pero, esto. no, pero espérate, que hay un asunto de derecho que él ha preguntado. Exacto. Que es bueno aclarar. Por ejemplo, yo no tengo duda mañana, yo soy abogado junto con Julio, de la víctima, o sea, de los padres y del niño. Va, nosotros vamos mañana y vamos a solicitar. Yo no tengo duda de que la jueza le va a imponer un año. Eso no se lo despinta a nadie. Ahora bien, ¿qué va a pasar ante la pregunta que hace Jay? Sí. Es que él se va a mantener durante el año preso y no va a salir para ninguna parte y va a esperar ahí. No, no es así. En principio, el juez le va a imponer un año de prisión preventiva. Pero eso no quiere decir que va a estar ahí obligado en prisión durante el año. Él tiene las vías recursivas a la medida de coerción también para poder, por ejemplo, cuando se dicte que va a ser mañana, cuando se le notifiquen a los abogados, cuando se le notifique, pues muchas veces no te la notifican el mismo día, al otro día, duran un día o dos para entregártela escrita, ¿verdad? La La decisión. Entonces te la notifican. Entonces ahí tienen ellos 10 días. 10 días Para recurrirla. para recurrirla y irse a la corte si quieren. Si quieren. Ellos, Y no pueden- ellos si no la van- quieren. en ese caso no la van a recurrir. Bueno. No, entonces tienen 3 meses. Hay casos como este que los abogados decimos, yo no voy a recurrir eso, porque entonces voy a perder un espacio, ¿verdad? Yo sé que me la van a negar, entonces ¿para qué la voy a recurrir? No, pierde la perspectiva. Pero hay que decirle a la gente que él tiene 3 ese meses. espacio de 10 días para él recurrir si quisiera la decisión y se va a la corte. Y la corte decide si lo ratifica, la ratifica. cambia o hace con ella lo que quiera, ¿verdad? Ese queda Pero ahí. además de eso, oigan esto, además de eso, vamos a suponer que ellos no recurran en los 10 días. No, yo no voy a recurrir a eso porque No, con la no- presión que hay, no, me la van a rechazar. Pero él durante el año, él puede en cualquier momento de solicitar lo que se llama la revisión de la medida. a los 3 meses la puedo solicitar. Sí, él la puede revisar en cualquier momento, la puede revisar, pero obligatoriamente a los 3 meses, la ley manda que a los 3 meses hay que revisarla de manera obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a los 3 meses, pero antes de los 3 meses, él puede solicitar la revisión. La ley manda que es obligatoria a los 3 meses. Pero la él puedo puede solicitar antes solicitar la revisión de la medida. Entonces vamos a otro tribunal. Y él dice, mira, los presupuestos en que me impusieron esta medida a mí fueron esos. Ahora yo traje estoy- nuevo presupuesto. Yo estoy presentando ahora nuevo presupuesto para que ustedes me la varíen. Entonces ese tribunal va a valorar, en definitiva. Él tiene una oportunidad, cuando se le imponga la medida, de solicitar la apelación de la medida. Y luego durante el año, La revisión. todas las veces que él quiera, La revisarla.
revisarla, tú ves. O sea, no es que él le va a estar obligatoriamente un año preso. No, pero hay que decir, Nelson, eso es importante que la gente lo conozca, que el año que le dan al Ministerio Público es para que configure su acusación. Yo decía esta mañana, por ejemplo, que hay algunos medios que ya están hablando de en el caso del profesor, Ajá. que lo están acusando de esta vaina. Y yo le he dicho a los periodistas que no pueden hablar en esta etapa de acusación. No, todavía no hay acusación. O sea, no hay acusación. Y ahí venía, no sé si Máximo estaba aquí, cuando empezamos el programa, que yo decía del principio de la presunción de inocencia. O sea, tanto el profesor normal como el cabo son todavía inocentes ante la ley. Claro. Ellos se presumen inocentes hasta que un tribunal Lo condene. Y después de eso, que adquiera la autoridad irrevocablemente juzgada para ya tú ser un condenado. Y John Kelly puede, por ejemplo, en el caso de John Kelly, que se sabe que es un perro sabueso, ser acusada por otra chica estando preso. Sí, Sí, claro. claro. Mira, que apareció un caso Sí. que lo está acusando de que también El fue problema defraudada. es que de aquí todavía No hay cúmulo de pena. no hay cúmulo de pena. Pero vamos a suponer, en este caso lo condenaron a 10 años. a 10 años. Y él está preso desde ahora. A él le empiezan a contar Desde el día la que está prisión, preso. desde el día que está preso. Le empiezan a contar, ¿verdad? Vamos a rebajarte el año. Entonces, espérate, y a él, no. Vamos a suponer, lo condenaron a 10 años. Los 10 años son contando desde el día en que, que lo apresaron. Lo apresaron, privado de libertad, desde ahí, tú ves. Su proceso puede durar, vamos a suponer, 2 o 3 años. Lo condenaron a años. Pero ya de los 10 ya lleva 3 presos. Cumplido. O lleva 4 cumplidos, tú ves. Entonces, eso se le descuenta. de la se pena le revale. final. Pero vamos a suponer, a los 3 años, sale otro caso de él. Y el tipo está en un proceso que puede ser condenado, ¿no? Entonces, Y lo condenan a 10 otra vez. lo condenan a 10 otra vez. Él terminando, por ejemplo, vamos a suponer que le faltan 7. Entonces ya le faltan 7 del anterior. Pero lo condenaron a 10. Entonces cumple esos 7, nada más le faltarían 3 para el otro caso. Para el otro caso. Porque está preso. Sí, porque no hay cúmulo de pena. Lo que- Si hubiese a 10 más 10, son 20 entonces. Claro. Esa es la diferencia. Pero también él puede solicitar bajo palabra. O sea, cuando La libertad condicional. La libertad condicional. Entonces, A la mitad. a la De mitad. pena, a la mitad más 1. Ahora hay que ver si el juez de la pena acoge los pedimentos que él tiene Pero para salir. En todos los casos, el viacrucis de ese profesor no es tan sencillo. Pero mire el Vía Cruz y del comunicador ¿cómo se llamaba? Pablo Rose. Pablo Ross. Está preso. Pablo ¿no? Ross. Está preso, Pablo. Está preso y callado ya. Sí. Porque cuando empezó el proceso, él empezó a hablar. Como él era, tú ves. Como él era. No ha Pero vuelto a ya, hablar. ya no ha vuelto a hablar. Silenciado. Preso. Desprestigiado, preso. Porque si tú, por ejemplo, tienes un pleito y por alguna circunstancia, le quitaste la vida a una vez. Pero eso de muchachita. Eso y es de- complicado. mire, eso es una mancha que no te la quita nadie. Ya él no puede ir a un medio de que a Él no va a arengar y a- poder, para serte sincero, presentarse ante a un medio como periodista le va a ser muy difícil. Salió acá. Ya está acabado. perdió. Está Perdió acabado. credibilidad. Ya perdió. Bien, señores, vamos a seguir. Miren, que tenemos todavía muchas informaciones, muchas noticias. Miren, el caso del abogado, Ese Freddy yo- Zarzuela, Yo quiero conocer qué pasó ahí. cuyo cuerpo presenta un tiro y quemaduras parciales. O sea, se desaparece. Yo lo conozco bien a él. Lo conocía porque ya está muerto. Yo litigué mucho con él. Muchas veces juntos y otras veces En contra. en contra, ¿verdad? Y él me pareció a mí que era un buen hombre, un buen hombre. Inclusive yo recuerdo que hace como 2 meses lo vi y me dijo, Nelson, yo hice una casa como por ahí, por San Francisco de Jacagua, como de veraneo y esa cosa. Y me dijo, está a tu disposición cuando tú quieras hacer una actividad, una reunión con el personal tuyo, que yo qué. Muy bien, Zarzuela, no hay problema, lo voy a tomar en cuenta. Y él era así, Zarzuela, tú ves. Pero este tipo de muerte violento, lo torturaron, Sí. le metieron un tiro, Lo quemaron. lo quemaron. Eso no se trata de una vaina sencilla. No. Eso no se trata de una vaina. Él llevaba mucho proceso de la jurisdicción inmobiliaria.
De tierra. Sí. Asunto de tierra. Ahí hay muchos intereses. Ahí hay mucho Hay interés. muchos inconvenientes. Ahí hay muchos intereses, tú ves. Mira. y Pero es que van 4 o 5 abogados 4 abogados del año pasado para acá. que asesinan. Mira el caso de Basilio Guzmán. No se sabe nada de esa vaina. El fiscal no habla. No se sabe nada de eso. El caso de este muchacho Turbí, Sí. ahí en las carreras. También. También, tú ves. Y otros casos, El caso Amancio Turbí era que se llamaba. ¿Cómo se llama? Blanco era el otro abogado. Pero, exacto, como apellido Blanco. O sea, Yo lo entonces- conocí a él un día que nos juntamos ahí en la jurisdicción inmobiliaria y estuvimos conversando precisamente de... ¿Y qué dice? ¿Cuál es la versión de la policía de este caso de Zarzuela? No ha dicho nada. Todavía no han dicho nada. Oye, Oficialmente no han dicho lo nada. mejor que puede hacer la policía es mantener silencio y en el momento adecuado que proporcione las informaciones para avalar las circunstancias en las cuales fue vilmente asesinado Tú ese sabes que abogado. este caso de Freddy Zarzuela desmontó al director general de la policía. Tú sabes que el director general de la policía ha tenido por costumbre que cuando pasa un hecho de esta naturaleza, él se apersona. Ustedes recuerdan que lo Sí. hizo con Basilio Guzmán. Sí. Y dijo, yo asumo personalmente, y esto se va a resolver. No ha dicho 4 nada. meses y no ha pasado nada. Pero ahora cuando matan al niño, Él se apersonó. se presenta a la casa de los padres y dice lo mismo. Pero no han pasado 24 o 48 horas cuando matan a Freddy Zarzuela. No pudo venir a decir lo mismo. No. Pues no tiene moral. ¿Entienden? Al director general de la policía, porque hay que decirlo. Entonces vamos a ver que los familiares, los hermanos de Freddy Zarzuela, ya yo le dije, pero voy a aprovechar otra vez para darle mis condolencias a la familia de este abogado Freddy Zarzuela. Él vivía una vez Señores, en el miren, Inco, ¿verdad? En el miren, Inco, por el Inco, yo algo de Virella, por ahí. no te sé decir, él es de Batey 1 de la Canela, o sea, su origen es de allá de la Canela, ahí es que lo conocen bien, ahí fue que creció. Pero señores, miren, ustedes tienen que entender algo, los abogados estamos en los procesos, nosotros somos auxiliares y nosotros defendemos los intereses de quien nos contrate. Pero aquí hay gente que te contrata a ti y tú tienes un poder de cuotalista y firmado y todo. Cuando ellos no tienen nada, tú eres el mejor. Después que tú tienes ganancia de causa, Que te tienen que pagar. entonces no te quieren pagar. Te quieren mandar a matar para no pagarte. O no te quieren pagar, literal. Sí, exacto. No hay muchos otros que no te quieren pagar. Cuando tú agarras y le has conseguido 200 millones de pesos, pero a ti te tocan 60 de ahí, o 70. Entonces no te lo quieren dar. Entonces prefieren darle a un sicario, unos chelitos, mátamelo, coño, para no darle nada, para no exacto. pagarle. ¿Tú me estás entendiendo? Yo no digo que en este caso ocurrió eso, pero nosotros estamos viendo, señores, casos donde están mandando a matar a los abogados. Están mandando a matar a los abogados. Y la mayor parte de esos crímenes son de casos civiles. De casos Casos porque- civiles. Los casos penales no han aparecido. Sí, porque, o sea, donde hay remuneración, donde hay cuarto, donde hay intereses. Ese tema de la herencia y la tierra no es un flanco. No, eso no es fácil. Vamos a ver, Jonás, Lo que dicen los familiares. lo que dicen los familiares de el abogado Freddy Zarzuela, muerto, señores, de una manera tan cruel, tan cruel. Vamos a ver. Cosa mundial. El hallazgo de él. Sí que las informaciones que tenemos son muy pocas. Lo único que sí le pedimos a las autoridades, especialmente a la policía, de que este caso lleguen a las últimas consecuencias, que quede bien esclarecido. Esto fue Su nombre, señor. Julio César Zarzuela. Si por fin encuentran las manos que le hicieron algo tan horrendo a mi hermano, caramba, que lo castiguen como se merece, y no como gente que van a la autoridad y con dinero van para su casa. Exacto. Hoy han pasado varios Que le casos hizo- también. Claro, el que le hizo eso a mi hermano, que se tire sus 30 años. ¿Verdad? Gracias. Su nombre, señor. Rafael Zarzuela. Bueno, ahí está, señores, ¿verdad? Esa muerte está complicada. Está complicada. Esa muerte está Los complicada. elementos que hay ahí hay que analizarlo con mucho detenimiento. Exactamente.
Mire, señores, hay una delegación de aquí, de esta ciudad de Santiago, que está en Bogotá. Allí esa delegación va a participar en una actividad. La delegación ya llegó a Bogotá para participar en ANATO 2023. Ese evento se va a desarrollar el 22, hoy estamos 21, mañana, ¿verdad? 22, 23 y 24 de febrero. ¿Tú sabes cuántas personas están viajando de aquí de Santiago? Más de 65 personas. Wow. Oh. Y ahí no está tu. Pero ven acá, porque pero nosotros tenemos nuestro enviado especial. Esta empresa mandó un enviado especial, nada más y nada menos que Nelson Díaz. Nelson Díaz. Nelson Díaz. Pero un periodista de lujo. Un enviado especial de lujo. Vamos a pasar a Colombia con nuestro enviado especial, Nelson Díaz, desde Colombia. Adelante, Jonás. Aquí estamos en la parte más alta de Montserrat, donde está enclavada una hermosa iglesia, una capilla aquí, Pasión de Cristo con cortanos, haciendo alusión al monte del Calvario. Esto es, estamos a unos 3.100 y algo de metros sobre el nivel del mar, y es una de las partes más hermosas y con más vegetación que hay aquí en Bogotá. Desde esta parte podemos mirar toda lo que es la parte de la ciudad de Bogotá, una ciudad inmensa, una de las principales capitales de Latinoamérica. Bueno, gracias a nuestro enviado especial a Colombia, Nelson Díaz. Nelson Díaz, ¿verdad? Ya vamos a recibir el reportaje de él. Mañana empieza 22, 23 y 24. ¿verdad? Es un cónclave. Entonces, miércoles, jueves y viernes, o sea que vamos a estar recibiendo reportajes desde allá, desde Colombia. ¿Cuál es el tema, el grueso de los temas ahí? No, es que Santiago la van a declarar como ciudad turística allá. Mira, la delegación, te voy a decir. Recuerda que en estos días decíamos aquí el tema de las dos ciudades en destino, con Puerto Plata. Y eso es parte del clúster turístico de Santiago, para convertir a Santiago en una ciudad turística. Mira, sí. El 23, o sea, el jueves, hay un evento especial que se va a llevar a cabo en el Hotel Hilton, Corferias, a las 8 de la mañana, donde el clúster turístico realizará la presentación del destino Santiago ante una amplia comitiva de agencias de viajes, tour operadores y organizadores de eventos de Latinoamérica. Es principalmente para eso, tú sabes. Pero tú sabes que el gobierno, a través del Ministerio de Turismo, le dio a Santiago 250 millones de pesos para proyectos que van a ser ejecutados aquí en Santiago. Sí, en Santiago. Entonces, es principalmente por eso que esa comisión de aquí está ya en ¿cómo se llama? En Bogotá. Ellos van a participar en la versión 42, se llama Vitrina Turística ANATO
2023. Correcto. Ahí está la Durante información. 3 días, entonces, el jueves, o sea, pasado mañana, ahí el clúster va a presentar, ¿verdad? Las bondades. Todas las bondades que tiene la ciudad de Santiago. Mira, a propósito de eso, Como destino Nelson, turístico. Es importante. es eso, importante eso. Es importante. Sí, mira qué pasa. Recuerda que aquí se vende República Dominicana solamente los destinos de playa. Pero hay destinos Exacto. como Jarabacoa, Constanza, De montaña. Ocá, de montaña. Y también tú Aquí tienes, hay una ruta turística en claro, Santiago. ya hay también. la sindicatura tiene una ruta Sí, turística de los sí, murales, sí. Los museos. los museos. Una pena el Museo Tomás Morel que se Vale, dejó. que hace un museo en la 30 de marzo, en ese hotel que estaré Y ahí en el Hotel Mercedes, Se va a hacer un hotel, se va a hacer un que lo asumió el Banco de Reserva. sí, lo se va a hacer un museo ahí. Para eso. Y el gobierno, quiero decir, está invirtiendo en el casco urbano 1.000 millones de pesos en el casco urbano. 1.000 millones. Sí. Y se van a hacer, se presume que se hagan 3 parqueos, grandes parqueos, para que la ciudad en la noche, fíjate que la ciudad de Santiago en el centro de la ciudad se muere durante la noche, para reactivar la dinámica económica de lo que es el centro de la ciudad, que en todas partes del mundo es un atractivo para el consumo. Sin embargo, en Santiago, solo el área monumental es que tiene algo de vida. Bueno, así es. Miren, vamos a ver ahora. Hay otra situación. Déjame ver. Aquí está. Bien. Vamos a ver ahora. Déjame ver. Bueno, ya. Ok, vamos a ver ahora. Familiares están identificando a 2 hombres muertos en el municipio de San José de las Matas. Aparecieron 2 personas muertas ahí. Ya los familiares lo identificaron quiénes son y están pidiendo que las autoridades esclarezcan la muerte de estas 2 personas en San José de las Matas, aquí de la provincia de Santiago, ¿verdad? Vamos a verlo, Jonás. Es un corte. Dice que fueron identificados Nelson, uno de los después de jóvenes. ¿Cuál es eso, el nos vamos nombre y con los cuál es la deportes. situación en este caso? ¿Tienen deporte ustedes? Adiós, pero ven acá. Alcántara Vamos a ver si- Toboso. El sobrino mío, yo soy tío de él. ¿Te lo identificó? ¿Era uno de los Sí, dos? ya nosotros lo identificamos. Eso fue el hecho ocurrido en San José de las Matas. Sí, pero nosotros no llegamos para allá, nosotros llegamos a una mata aquí. Okay. Sí, hasta la policía. ¿Y qué él es suyo, Frank? Él es sobrino mío, yo soy tío de él. Ok. Cuéntenos entonces qué fue lo que me dice que hubo una situación que lo trajeron para acá, ¿cómo fue? La situación fue, el muchacho vivía en una casa de un nombrado poli, de una persona que le llaman el poli, digo yo así porque no sé más datos de él. Sí. Entonces para allá, como que estaban los trabajos achicados, él vivía en una casita de él, el poli tenía como una panadería en la capital, según no había como tan trabajo, él le dijo para venir a trabajar en una finca. Usted sabe que son muchachos pobres que no son muy inteligentes. Cuando te dicen a trabajar en una finca, para él era de ellos. Supuestamente ellos son unos invasores, lo trajeron a una finca a cuidar, pero no fue lo de ellos. Ellos supuestamente que son invasores. Lo han acusado de invasores a ellos. Sí, lo han acusado. Eso fue el mismo general y el coronel lo que han dicho, que la gente son invasores. En la finca que estaban no era de él. Entonces ustedes quieren que esto se esclarezca porque se había hablado que eran personas que estaban en otras actividades ahí. Sí, no, nosotros gracias a Dios estuvimos aquí anoche, pagamos aquí donde dormí, dormitorio, y gracias por la atención que la policía aquí nos dio mucho apoyo. En general vinimos anoche, nos atendieron, nos recibieron y nos han atendido bien. Nos han dado, gracias a Dios, todos los pasos que hemos tenido que dar aquí con los apoyos de ellos. ¿Ustedes ahora quieren que se esclarezca ese hecho? Sí, supuestamente el coronel, no ocupamos que decimos que el coronel fue el que mató, pero él vino un muchacho a trabajar, fue con él. El poli se lo trajo al coronel aquí hasta de la finca. Entonces, si tú tienes aquí algo de un hecho, a quien hay que reclamarle fue al que te trajo a ti cuando te trajo. Exacto, sí. Sí, entonces por ese hecho él está detenido porque tiene que aclarar si son del otro lado que lo mataron quien sea, pero
que se aclare el caso. Eso es lo que nosotros estamos investigando y que vamos aquí a investigar hasta que se aclarezca. No es que vamos a esperar, pero por lo menos estamos aquí para que la policía y la justicia aclaren el caso, que no quede impune. ¿Y el otro que habla, ese no, dónde lo conocían? No, ellos trabajaban juntos, pero no podemos decir que vayan porque ellos eran que se conocían y estaban los dos muertos. Exacto. Está bien. ¿El nombre suyo me dijo? Modesto Escobar. Gracias. Arreglar. O si lo hubieran dicho arreglar, se arreglan aquí mismo. No lo arreglen ahí. ¿Viste? Tómala ahí. Está bien, está bien. Concha. Y allí hubo unos casos también allá en San Cristóbal, allí de dos casos que vienen de una renta acá, ¿no es así? Sí. Cónchale. ¿Y usted también es testigo de él también? Sí. Canta, ¿no? Okay. Ay, güey, también. Bien, gracias, Jonás. Debieron las informaciones que siempre les difundimos. Señores, buenas tardes. Vamos a hablar ahora de deportes. Vamos a hablar de los que le gusta a la gente, lo que le gusta el deporte, el béisbol, el softball. Softball siempre cargado. Recuerde que aquí en Santiago se juega softball diariamente. Todos los parques de softball, llámese Zona Azul, Ciudad Deportiva, Las Colinas. ¿Aquí le juega todos los sábados? Sí, aquí le no juega softball ya. No juega softball. Aquí le juega en el Encanto, en la restauración, los viernes por la tarde. ¿Cómo es? Sí, en el Encanto. Cógelo. A codazo limpio. Binómicamente hablando, ¿verdad, Aquiles? Pero vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar también de lo que está sucediendo ya, que va a funcionar agencia libre en la pelota dominicana. Esa serie de peloteros viejos que Nelson no quería ver en equipo, se le va a complacer. Aquellos que no quieren jugar en sus equipos, pues ya van a tener oportunidad dejado libre, otro equipo lo quiere y lo firma. Y es posible que en otros equipos rindan lo que Nelson Abreu quiere que rindan. Ahí está el caso de algunos peloteros. Sí, pero mira, el día 15 comenzó la agencia libre. Aquí. Y ya Licey, atención Pizarra, acaba de firmar 11 peloteros que estaban en la lista de agencia libre, comenzando por el capitán del equipo, Emilio Bonifacio, César Valdés, Jairo Asensio, Lizalberto Bonilla, Ulises Joaquín. Precisó que ya se firmaron esos peloteros. También hay que reconocer que los Toros del Este firmaron ya parte de sus peloteros, ya anunciaron que el capataz del equipo será Lino Rivera. Lino Rivera otra vez. Que volverá a comandar la tropa del Este. Y se han comenzado ya a hablar de muchas de las cosas que vienen para el próximo torneo. Y eso es importante, que comiencen con tiempo a refrescar la memoria a la gente. Sí, así es. Entonces, hablando de esa lista de jugadores que dice mi hermano Máximo, que siempre da los aportes, los jugadores podrán hacerlo luego de acumular al menos 65 semanas en la lista de peloteros disponibles y pudiera hacerlo al año siguiente de haber alcanzado esa cantidad. Esa es parte de la reglamentación, que se ha establecido para la agencia libre. Recuérdate que eso tendremos después con detalle que buscar el acuerdo que hizo la Liga y la Federación de Peloteros para ver los acápites y los diferentes ángulos que le dan a esa ley. Sí, eso le permite también que tenga 10 años, haber tenido 10 años dentro de los reglamentos, 10 años jugando en la liga. O sea, puede ser dejado libre. Mira, a raíz de eso, escuché la versión hoy y ayer se declaró el gerente general de las Águilas con relación a algunos peloteros. Le dijo, mira, el pelotero que no quiera jugar aquí, pues tiene la libertad. Y yo estoy de acuerdo con eso, de que haya y exista ya la agencia libre de estos peloteros, porque algunos juegan incluso disgustados. ¿Tú sabes o no juegan. O no juegan, porque no quieren salir
del seno de sus hijos, porque quieren estar cerca de sus hijos. Y esto de estar viajando de una ciudad a otra, recuerda que aquí hay ciudades que ahora con tapones pues te permiten 3 y 4 horas fuera y a veces más, alejarte de tu familia, y ellos quieren seguir. Mira, Entonces, hay un dato importante en el día de hoy, y es lo que está, como dice, a la vuelta de la esquina, el Clásico Mundial. El Clásico Mundial, también vamos a hablar de eso, porque hay muchas noticias. Sí, hay muchas noticias. El gerente dominicano, Nelson Cruz, estuvo hablando de lo positivo y la valoración que da el equipo dominicano, sobre todo en Las Vegas, Nevada, donde está como favorito para ganar el Clásico, por encima de Estados Unidos, de Japón y de todo el mundo. Pero recuérdate que es un campeonato corto y que no podemos adelantar ese tipo de afirmaciones, porque sencillamente el equipo dominicano, que lleva un trabuco, por ejemplo, estaba hablando Nelson Cruz de la cantidad de lanzadores relevistas que tiene, aunque le sacaron algunos a última hora, pero tenemos, por ejemplo, una cantidad por ejemplo, la ausencia de Joan Durán, Emmanuel Clase, Félix Bautista. El material de relevo se encuentra muy bien incorporado y existen razones para respaldar el optimismo que ha demostrado Nelson Cruz. Así tú también hablabas ahorita de, por ejemplo, cuando comentábamos de algunos de los países que van a participar en el Clásico. Sí, que cada uno tiene pues un representante. Por ejemplo, en Venezuela tenemos a... No, pues el equipo de Venezuela es un sueño. Tenemos una cara. En Puerto Rico tenemos otra. En Japón tenemos a Otani. Exacto. Tenemos a Acuña en Venezuela. Por ejemplo, tenemos a Lindor en Puerto Rico. Sí, pero una de las cosas que más merman o que más limitan, por ejemplo, a Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela, y el mismo Puerto Rico, es la gran cantidad de atletas que le sacaron del Clásico. A nuestro país. Por ejemplo, a Dominicana le sacan 18. 18 jugadores. Tú sabes que el Clásico, ahí hay una foto de un cuadro, me envió Jonás ahí, la tenemos en combinación, Jonás y yo, una foto de 4 jugadores que cualquiera quiere tenerlo. Tú sabes que el Clásico Mundial hace 6 años, ya en 2017 fue ganado por Estados Unidos, y esta vez el equipo de Estados Unidos y República Dominicana son los que se miden y se dan como favoritos. Entre estos dos equipos se cree que puede estar el Clásico, que ya a pocas horas, a pocos días ya estaremos disfrutando. Mira, yo le hacía un comentario a un amigo y le decía que una de las ventajas que tiene Dominicana es que en cada posición tiene una cantidad de talento impresionante. Yo le decía, por ejemplo, en el shortstop, la cantidad de short regulares en Grandes Ligas que tenemos o que disponemos. Lo mismo que ocurre en tercera base. En la posición donde menos profundidad tenemos es en la primera base. Pero tenemos un guante de oro, que es Vladimir Guerrero. En el shortstop tenemos un guante de oro. En tercera base tenemos guante de oro. Tenemos también a Julio Rodríguez en el center field, que es impresionante lo que cubre. Tenemos, por ejemplo, a Juan Soto. Mira qué cuadro tiene. Adiós, pero imagínate. Cualquiera quiere tener esos 4 pupilos. Ese es el cuadro. Entonces, cuando Dominicana presenta ese equipo, y tú dices, por ejemplo, que Machado, le dicen el ministro de la defensa, estamos hablando de cosas mayores. Vladimir, que ganó este año el guante de oro en primera, pero también son responsables con su bate. Entonces, eso le da a Dominicano una ofensiva realmente impresionante. Si tú puedes buscar, por ejemplo, el equipo de Estados Unidos, tú vas a tener grandes figuras como Mike Trout, Mookie Betts. O sea, estamos hablando de figuras relevantes, aunque perdieron a Kendall Kershaw. Clayton, si no irá. Se lo sacaron del equipo. No explicaron las razones, pero está fuera del equipo. Un equipo que podría llamar a sorpresa es el equipo de Japón. Con Otani a la cabeza. No solamente mira, ese pupilo que tú ves ahí, perdóname que te interrumpa. Mira, el caso de Vladimir, yo te quiero hablar de eso. Vladimir Guerrero, a pesar de haber nacido en Canadá, porque él nació en Canadá, pero él no niega su territorio, no niega su país. Entonces, el entusiasmo más grande que tiene ese que está ahí, Vladimir Guerrero, es el que inspira y motiva a los demás muchachos dominicanos a jugar con esa gallardía y por su padre. El mismo caso de Machado.
Sí, que está representando a República Dominicana por un pedimento de su abuela. Exactamente. Dijo, no, yo quiero tu representante dominicana. Exacto. Entonces tú tienes un equipo, un super equipo. Por ejemplo, incluyeron a... Vladimir va a jugar en el clásico. Pero claro, con Dominicana. Es el entusiasmo que de eso primera que base regular. De eso es que te estoy hablando, que el muchacho, a pesar de haber nacido en Canadá, es entregado a su país, a su patria. O sea, que ese no es un Alex Rodríguez. No, Alex, que cuando le preguntaron. No, eso fue otra cosa. No es otra cosa, no. No, espérate. Eso es americano, a él le americano, sí. A él le preguntaron dónde había nacido. Esa es la explicación. No, a él le preguntaron, esa es la pregunta. No. Ese muchacho nunca ha sido dominicano. No, pero escúchame. A él le preguntaron dónde había nacido. Y si a ti yo te pregunto dónde tú naciste, tú vas a decir República Dominicana. Sí. Por ejemplo, Manny Machado no nació en República Dominicana. Sí. Bueno, la misma pregunta si le hacen a Vladimir Jr. Nació en Canadá. ¿Dónde naciste? Va a decir en Canadá. Exactamente. O sea, eso no es... Pero realmente el equipo dominicano presenta un balance bastante promisorio. Mira, en otro... cubriendo otras noticias un minuto le falta. del básquet, Russell Westbrook va a firmar con los Clippers después de llegar a un acuerdo con Utah Jazz, a donde fue transferido. Él compró el contrato que le quedaba para entonces firmar con los Clippers. Mañana van a jugar los Denver Nuggets contra los Cleveland Cavaliers, los Celtics versus los Pacers, los Pistons de Detroit versus los Magic, los Grizzlies versus los 76ers de Filadelfia, los Pelicans contra Toronto Raptors, los Spurs de San Antonio versus los Mavericks de Dallas, los Thunder versus los Utah Jazz, los Warriors versus los Lakers y los Trail Blazers versus Sacramento Kings. Esos son los juegos del día de jueves en la NBA, que estaba en una pausa debido al Juego de las Estrellas, que tomó todo el fin de semana y fue todo un espectáculo con la competencia de las celebridades, la competencia del Juego de las Estrellas, la competencia de donqueo, la competencia de tiros de tres y la competencia de habilidades, que realmente la NBA sigue sumando una cantidad de puntos. Además hay que decir que la NBA acaba de lanzar una aplicación en donde tú puedes inmiscuirte en el juego de baloncesto, incluso hacer donqueo dentro de la aplicación. O sea, es una revolución que la NBA está mandando señales de avanzada a todos los otros deportes en Estados Unidos. Bueno, señores, ya se fue el tiempo, nos vamos. Máximo Zapata, Jay Guzmán, el señor Aquiles Morel, también en la dirección, Jonás, ¿verdad? Y los 8 camarógrafos que tenemos aquí, un servidor, le decimos gracias. Nos juntamos mañana a las 7 de la mañana por aquí mismo. Y luego otra vez a las 3 de la tarde. ¡Feliz noche! Bye bye. El grupo NMA presentó Las Verdades de la Tarde. Noticias, comentarios, entrevistas, deportes, análisis. Las Verdades de la Tarde. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión.